La clase de hoy es redes bajo excitación senoidal. Aquí vamos a ver notación fasorial e impedancia. No recuerdo si les dije que las impedancias son como fasores. Si he dicho eso está mal. O sea, son parecidos, pero no son lo mismo. Los fasores son para elementos activos, o sea, como las fuentes de corriente o de voltaje. En este caso, en este tema ya vamos a empezar a ver las fuentes alternas. Hemos visto ya un poco en el anterior tema que era máxima transferencia de potencia, ¿no? En la parte de la segunda clase. Ahí hemos visto un poco más los circuitos alternos. Pero ahora aquí ya vamos a verlo de manera más detallada. Aquí vamos a ver que teniendo un circuito en el dominio del tiempo, lo vamos a transformar al dominio de la frecuencia. Ya que nosotros generalmente, por ejemplo, cuando vemos un voltaje que cae sobre una bobina o corriente que pasa por la bobina, generalmente veíamos las fórmulas de los voltajes igual a L por la integral, no me acuerdo bien si cuál es voltaje corriente, ahorita les voy a mentir, pero con integrales en función del tiempo o derivadas en función del tiempo. Y resolver con esa metodología se puede volver muy complicado. Por eso nosotros lo que hacemos es transformar lo que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Las fuentes, que aquí la vamos a representar con una B minúscula, por ejemplo, la vamos a terminar en el dominio de la frecuencia, la vamos a representar igual el mismo símbolo, pero con una B mayúscula. En el caso de la corriente lo mismo, con una I minúscula en función del tiempo a una I mayúscula. En el caso de los elementos pasivos como son la resistencia, la bobina y el capacitor, lo vamos a representar como impedancias. Cada una va a tener su fórmula, le llamaremos, o sea, su forma de representar en impedancia. En el caso de la resistencia es directamente el valor de la resistencia, esa es su impedancia. En el caso de la bobina, todas tienen el mismo símbolo, que es así un cuadradito. En el caso de la bobina va a ser el número imaginario J, o la unidad imaginaria, por la frecuencia angular por el valor de la bobina. Por ejemplo, si esto medía un henry, o tenía el valor de un henry, un momento por favor, en aquí este 1 lo vamos a multiplicar por el valor de la frecuencia angular y por la unidad imaginaria que nosotros lo representamos como J. Si alguien se ha preguntado por qué en electrónica lo vemos como J y en otras materias como variable compleja o generalmente la ven como I, es para no confundirnos con la corriente, nosotros le ponemos J. O al menos hasta donde sé ese es el motivo. En el caso del capacitor, su impedancia la podemos ver de dos maneras. En realidad es 1 sobre J por la frecuencia angular por C. Lo que hacemos mayormente es multiplicar J arriba, J abajo, y como multiplicamos la unidad imaginaria al cuadrado, nos va a quedar un menos 1 y la J arriba. Por eso también lo vamos a ver de menos J arriba y abajo WC. Es lo mismo. Y ustedes lo representan como quieran. En esta parte les sugiero que practiquen un poco de variable compleja. No de manera tan, ¿cómo se llama? No de manera tanto como lo han llevado en variable compleja el anterior semestre, pero sí les va a servir, por ejemplo, recordar algunas propiedades y cosas así. Y en aquí lo que vamos a ver es mayormente su notación fasorial. Ahorita estamos viendo esta sería su forma rectangular. Esto es la parte real y esta es la parte imaginaria. A ver, un poquito, aquí todavía les voy a explicar. Nosotros vamos a trabajar aquí ya con números imaginarios. Como les digo, la J es la unidad imaginaria. Entonces, todos nuestros datos, en especial las fuentes, van a estar directamente o van a ser netamente imaginarias o netamente reales, por así decirlo. Mayormente solo vamos a ver si la fuente está en seno o coseno. El seno lo tenemos que transformar a coseno y en ahí tal vez nos salga una J, pero nada más. O sea, en realidad la fuente existe, ¿no? No es imaginaria. Pero en el caso de las impedancias, cumplen las mismas propiedades que las resistencias. Entonces, si tenemos dos o más impedancias en serie o en paralelo, le tenemos que sacar su impedancia equivalente y nos puede dar un valor así, suponiendo 3 más J. Y este es el valor de mi impedancia. Esto significa que, o sea, puede ser un ejemplo, tenemos una resistencia de 3 ohmios con una bobina de un henry, ¿no? O sea, es un ejemplo. De aquí, esta es su forma rectangular, lo podemos transformar a su forma polar. En ese caso lo que tenemos que hacer es hallar su módulo, que en este caso va a ser 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, eso les voy a explicar un poquito mejor adelante.
y vamos a tener que su ángulo, o sea, tenemos que anotarnos el ángulo de esto. El ángulo va a ser el ángulo que se forma cuando aquí tenemos la unidad imaginaria, que es 1, y tenemos 3 unidades reales. El ángulo es este, que vamos a tener aquí. La forma de hallar este ángulo va a ser el arco tangente de lo imaginario sobre lo real. Aquí, arco tangente de 1 sobre 3. Y ese va a ser nuestro ángulo. Ahorita tal vez no me entiendan muy bien, o tampoco me está explicando muy bien, pero con los ejemplos espero que se entienda. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me la hace saber a su tiempo, ya que esto de los fasores, no necesariamente así como los ejemplos que vamos a ver en la clase en Zen, pero les va a servir bastante, por ejemplo, cuando veamos resonancia, y mayormente cosas que con frecuencia, que ya cuando trabajamos con corriente alterna es necesario que sepamos transformar de polar a rectangular, porque nos ayuda bastante en sumas y multiplicaciones. Las multiplicaciones, digo, la forma polar en las multiplicaciones y la forma rectangular en las sumas y restas. Bien, sin perder más tiempo ya voy a empezar con el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice calcular la tensión fasorial sobre la bobina. Aquí tenemos la bobina e incluso ya nos han dado la polaridad. Aquí está el menos y aquí está el más. También encontrar esa tensión en el dominio del tiempo. Ya, como les digo, el fasor está en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo es de esta manera. La corriente en el dominio del tiempo, y aquí está, tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, voy a agarrar, esto ya está en coseno, en función del coseno. El 0.5 lo voy a volver un medio porque es un poco más cómodo a veces trabajar con fracciones. Y aquí tenemos un desfase de 0 grados. ¿Por qué estoy anotando? Porque a veces no va a ser 0 grados el desfase, pero igual lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, no tan en cuenta, bueno, vamos a ver posteriormente a qué me refiero. Al momento de volver polar, vamos a necesitar, perdón, al momento de volver al dominio de la frecuencia, de esta corriente necesitamos 3 datos. El primer dato, su amplitud, en este caso su corriente máxima. ¿Por qué? Porque el coseno solo va a llegar hasta la unidad. O sea, el coseno va a oscilar entre 1 y menos 1, 1 y menos 1. Entonces, el número que le multipliquemos, sea mayor o menor a 1, ese va a ser el valor máximo al que va a llegar la corriente, ya que 1 por 1 medio se va a volver 1 medio. Entonces, esta va a ser nuestra corriente máxima. Aquí vamos a tener nuestra frecuencia angular. Este 50 nos lo anotamos y tenemos que, o sea, nunca va a cambiar para nosotros, pero lo tenemos que anotar, porque nos va a servir el momento de transformar el capacitor y la bobina al dominio de la frecuencia. Y por último, el desfase, que como les dije, en este caso tal vez no se ve, pero si le sumamos un 0, no estamos alterando en nada, pero ya tenemos el valor del desfase, que es 0 grados. Y con esos datos agarro y transformo un fasor. El fasor va a tener como simbología la I mayúscula y la representamos como el valor máximo con su desfase. En este caso, voy a poner un medio con 0 grados. Y ese sería en mi corriente en su forma polar. En su forma rectangular, 0 grados es el 100% real. O sea, si agarro mi eje imaginario, aquí tengo los números reales y aquí tengo los números imaginarios, 0 grados es esto. O sea, está en el mismo eje de las abscisas, si no me equivoco, sí, son las abscisas. Y sería 100% real. Entonces lo anoto así tal cual. No tengo por qué anotarle una J ni nada, porque está en el eje real. Entonces aquí ya tengo mi fasor de la corriente. Y por último, lo que les había dicho, agarro la frecuencia angular y me la guardo. En este caso 50 radianes por segundo. Eso ustedes tienen que tenerlo como dato. Si quieren lo anotan, si quieren... Bueno, el punto es que lo tienen que tener en cuenta. Bien, aquí ya tengo mi corriente en su forma fasorial, en su forma polar y rectangular. Aquí tengo la frecuencia angular con la que vamos a trabajar. Lo siguiente que voy a hacer es transformar todo a impedancias, tanto las resistencias, bobinas y capacitores. En este caso más bien no es muy grande el circuito, solo tenemos una resistencia, un capacitor y una bobina. Así que voy a decir que la impedancia de una resistencia, como les había comentado, es solamente su valor. Entonces, digo, la impedancia de la resistencia es 10 ohmios, porque tiene el valor de 10 ohmios.
esta va a ser su forma rectangular, y en su forma polar, nuevamente, como está en el eje real, no tiene ningún dato imaginario, esto va a ser 0 grados. Y ya tenemos que la impedancia de la resistencia es 10 ohmios con 0 grados. Hay que intentar de saber cambiar o transformar rápidamente de la forma rectangular a la polar, porque otra vez les repito, resulta más cómodo al momento de realizar operaciones como sumas y restas, la forma rectangular, esta. Y la forma polar, que es esta, nos ayuda más en momentos de multiplicación y división. O sea, si dominan el transformar de uno a otro, les puede resultar más sencillo al momento de resolver los ejercicios, dependiendo en qué parte estén, ¿no? Otra cosa también que las calculadoras, bueno, al menos ya una calculadora, las que tienen, no sé cómo decir, por ejemplo, yo tengo la Casio FX 991, son creo que las más comunes, tienen como su opción para complejos, y en ahí podemos transformar directamente de forma polar a rectangular y viceversa. Obviamente, eso nos va a ayudar bastante. Y les sugiero que eso lo hagan, incluso si es que están en el examen, que lo usen para comprobar. No estoy 100% seguro, esta parte no les voy a mentir, si el ingeniero deja que esto se transforme de golpe. O sea, de la parte real, de la parte de la forma rectangular a la polar. No estoy 100% seguro si el ingeniero les va a dejar que esto lo pongan directamente y en el siguiente, digamos, esto es igual a esto. Obviamente no en este caso, como es obvio que es 0 grados, pero hay otros datos, otros casos como les había comentado, por ejemplo aquí digamos es 3 más 5i, aquí no es tan obvio digamos cuánto es su ángulo más que todo, aquí digamos puedo decir que su módulo va a ser 9 más 25, va a ser 34, raíz de 34, o sea esto es fácil de hallar, el ángulo tengo que sacar necesariamente el arco tangente, tampoco creo que se haga mucho lío el ingeniero, pero no estoy 100% seguro si les dejará usar eso de cambiar de golpe, pero tampoco es algo muy complicado. Ya. Ahora vamos a ver la impedancia de la bobina. Esta va a tener netamente una parte imaginaria, porque su impedancia es igual a J, que como les había dicho, la unidad imaginaria, por la frecuencia angular por el valor de la bobina, que en este caso es 2 henrios. Entonces la reemplazo y la multiplico. Como les dije, la frecuencia angular, ¿cuánto es? 50. El valor de la bobina es 2. 2 por 50 es 100 ohmios. Todas las impedancias tienen el valor de ohmios y por eso las tratamos como resistencias. No es una resistencia, pero la tratamos como si fuera una. Bien, entonces aquí la pongo J100. Y en su forma polar, como les había dicho anteriormente, si tenemos aquí el eje imaginario, aquí tengo el eje real y aquí tengo el eje imaginario, 90 grados va a ser 100% el lado imaginario. Entonces, si aquí digo que en su forma rectangular son 100 unidades en el eje imaginario, entonces esto significa que es 90 grados. Y aquí ya me anoto, ya no tengo que anotar la J porque está implícito en este 90 grados. Y por último voy a ver la impedancia del capacitor. Como les había dicho, esto es igual, aquí lo voy a anotar, la impedancia del capacitor es igual a 1 sobre JWC. Si multiplico por J y J por J me va a dar menos 1. Y se va a representar de esta manera. Va a ser menos J sobre WC. O sea, todo esto está en el denominador. Ya habíamos dicho, la frecuencia angular es 50, el valor del capacitor es 0.5. 50 por 0.5 es 25. Entonces aquí tengo en su forma rectangular que la impedancia del capacitor es menos J por 1,25 ohmios. Y en su forma rectangular es esto, y en su forma polar, en este caso es negativo. Si vemos aquí en el eje imaginario una vez más, negativo es hacia abajo. Entonces, podemos representarlo como 270 grados o como menos 90 grados. Eso ya depende de ustedes. En este caso yo lo estoy representando como menos 90. Debería dar lo mismo si usan 270. Bien, ya tenemos aquí en el lado izquierdo, en su forma rectangular, tanto la corriente
la impedancia de la resistencia, la impedancia de la bobina y la impedancia del capacitor, todo en su forma rectangular. Y en el lado derecho tengo en su forma polar, para tratar de que me ayude al momento de transformarlo, o si quiero usar uno u otro. Y bien, ahora empiezo a usar la simbología de la impedancia. Aquí tengo toda la capacitor ya tiene su impedancia, la resistencia tiene su impedancia y la bobina tiene su impedancia. En aquí, en vez de usar este I en función del tiempo, ahora uso una I mayúscula. Y esto ya lo puedo tratar como un circuito como los que hemos practicado en el primer parcial, o sea, como uno de corriente continua. Vamos a usar las mismas propiedades. En este caso yo voy a usar mallas, porque tengo dos mallas. Alguien querrá, o sea, obviamente, como siempre hemos visto, esto es como matemática. Hay varios métodos, ustedes resuelvan por el método que quieran. Otro método podría ser esto, transformarlo a una fuente de voltaje. Como nos quedaría de esta manera. Aquí tengo la fuente de voltaje, aquí voy a tener la impedancia del capacitor, la impedancia de la resistencia, la impedancia de la bobina, y tendría un circuito en serie, y al tenerlo en serie aquí tranquilamente puedo usar divisor de tensión. Es un método. Otro método, si quieren hacerlo más difícil, ahorita este el que les estoy explicando aquí con el lápiz rojo, creo que es el más rápido y el más fácil. Yo lo quería hacer por mallas, pero como les digo, si quieren pueden esto transformarlo a una fuente de voltaje y les puede salir con divisor de tensión. Otro método, que en este caso sería más largo del que vamos a ver, puede ser el de esto, ponerlo en serie, sumarlo, luego hacer un paralelo con este capacitor y hallar la fuente de voltaje, que sería, hallar el voltaje que cae entre este punto y este punto. Luego de ese voltaje hacer un divisor de tensión o hallar la corriente. Ya ustedes vean por el método que quieran. Como les digo, eso ya depende de cada uno. Practicando van a ver cuál es el método más sencillo o el método que más les resulte cómodo, ¿no? En este caso yo estoy usando mallas. Como les había dicho, si quieren pueden aquí tranquilamente transformar esto en una fuente de voltaje y aplicar divisor de tensión. Yo no quería usar mallas, o sea, ha sido por gusto, por así decirlo. Y bien, aquí tenemos una corriente I1 y una corriente I2. Por el gráfico podemos ver que la corriente I1 tiene el mismo valor que la corriente I, porque no hay ninguna corriente que esté en sentido contrario en otro lado, ¿no? Respecto a la fuente. Otra cosa que vamos a ver, que este voltaje que nos está pidiendo el ejercicio está polarizado de manera inversa. La corriente I2 está yendo en sentido horario, y si va en sentido horario, primero va a tocar el símbolo negativo o el signo negativo de la fuente de voltaje que nos están pidiendo, perdón, del valor del voltaje que nos está pidiendo. Entonces me anoto, el voltaje L es igual a menos, y aquí por ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia, pero en este caso tengo una impedancia, así que en vez de la resistencia pongo la impedancia, por la impedancia de la bobina. Y ya tengo estas dos ecuaciones que me van a servir para resolver el ejercicio. Y ahora aplico una sumatoria de voltajes en la malla 2. ¿Por qué en la malla 2? Porque si recordamos que en mallas las fuentes de corriente las sacamos, esto va a ser un circuito abierto y ya no tendría una malla 1. Entonces directamente trabajo con la malla 2. Y como siempre hemos visto, ¿no? Agarro un punto cualquiera, en este caso yo he agarrado el punto de aquí, y voy en dirección a la que está yendo la corriente, en este caso en sentido horario. Avanzo y toco una impedancia. Copio el valor de la impedancia y multiplico por el valor de la corriente que estoy analizando, que es I2. Avanzo, vengo por aquí, avanzo y llego a una segunda impedancia. Copio el valor de la impedancia, en este caso la corriente I2 está yendo a favor del camino que estoy tomando y la corriente I1 está yendo en sentido contrario, entonces a este le pongo signo negativo. Sigo avanzando y me topo con la última impedancia. En este caso anoto el valor de la impedancia y el valor de la corriente que está pasando, que es I2. Por último sigo avanzando y he cerrado la malla. Ahora empiezo a reemplazar los valores de las impedancias, en este caso en su forma rectangular. ZL es J100, aquí está. ZC es menos J por 1 sobre 25, aquí está. Y por último, la impedancia de la resistencia es 10 ohmios, y aquí está. Las corrientes lo estoy dejando como tal. Separo
lo que... Ah, y otra cosa, recuerdo que la corriente I1 es igual a I, que es la corriente de la fuente, así que eso también lo estoy reemplazando. Sumo todo lo que tiene I2 y lo que no tiene lo sumo aparte. En este caso voy a marcarlo con otro colorcito. Menos J100, no, este azul no da. Aquí tengo J100 menos J sobre 1,25. ¿Por qué? Porque está aquí un medio. Y más 10. Entonces sumo 10. Este es el único 10 positivo. Entonces, digo, perdón, el 10 es el 10 es real. Entonces lo sumo aquí tal cual. 10 más. Estos dos son imaginarios. Entonces los sumo. Bueno, en este caso los resto. 100 menos 1 sobre 25. Denominador común 25. 25 por 100, 2500. Menos 1, 2499. Y le pongo aquí la J. Todo entre paréntesis multiplicado por I2. Más, en este caso, voy a borrar lo que he marcado. En este caso, lo único que no tiene I2 es este término. El menos J por 1 sobre 25 por menos I. Eso lo voy a multiplicar. Menos por menos da más, aquí está. J por 1 sobre 25, aquí está. Y el valor de I, ¿a qué vale I? En este caso ya lo estoy usando como fasor. Un medio con 0 grados. Me copio ese valor. Y lo que voy a proceder a hacer es... A ver, aquí que he hecho... Ya. Este término lo he pasado al sentido contrario, o al otro lado de la ecuación. Y lo he dado la vuelta. ¿Sí? 1 sobre 25 por un medio va a ser 1 sobre 50. En el lado contrario va a ser menos 1 sobre 50 por este caso. Algo que aquí lo he hecho un poco de golpe. A ver, lo voy a hacer aquí. Lo voy a hacer un poquito más calmado. En aquí lo que me he rayado no debería haber usado su notación... ¿cómo se llama? Su notación rectangular. Debería haber usado su notación fasorial. Aquí lo he hecho un poco... Perdón, su notación polar. En vez de esto, debería estar así. Por 1 sobre 25 menos 90 grados. Es lo mismo. Como se dan cuenta, estos dos son lo mismo. Entonces, aquí voy a multiplicar los valores de los módulos, que es un medio, por 1 sobre 25 va a ser 1 sobre 50. El 0 grados con el menos 90 va a ser menos 90. Y aquí no sé por qué me lo he comido el menos. Ya, aquí creo que cometí un error de signo. Pero ya después... Ah, no, más J, perdón. En aquí está con menos, aquí está con más. Como este es número negativo, aquí está con menos. Pero aquí como ya está positivo, este no es menos, este vuelve más. Bueno, esas cositas que practicando lo van a notar. Ya, pero el punto es que va a quedar aquí el 1,25 con 90 grados. El 1,25 por el 1 medio se van a multiplicar. El 90 con el 0 se van a sumar. En aquí, cuando es polar, los ángulos se suman. 90 más 0 es 90. Y como todo lo he pasado, todo el término lo he pasado al otro lado de la ecuación, me sale un signo negativo aquí. Procedo a despejar la corriente I2. Así que todo este término imaginario lo voy a pasar a dividir. En este caso ya tengo menos 1 sobre 50 con 90 grados sobre 10 más J por 2499 sobre 25. Este es un nuevo número imaginario el cual no tengo su forma polar, así que yo puedo hallar su forma polar. Como les había dicho, no es complicado. Las calculadoras de ahora pueden transformar esto directamente a su forma polar, pero suponiendo que no tienen la chance, digamos, tienen una calculadora muy antigua que no tiene esa opción, la forma de transformar de la forma rectangular a la polar es la siguiente. Este número es un número imaginario, aquí tiene su parte real y su parte imaginaria. La parte real, de este número imaginario, lo que tengo que hacer es sacar su módulo y el ángulo va a ser el arco tangente del número imaginario sobre el número real. Entonces, sacar el módulo de un número imaginario es, bueno, no lo he anotado aquí, es de la siguiente manera. Saco la raíz de los dos términos, o sea, en este caso del número real, que es 10, al cuadrado, más
el número imaginario, que es 2499 sobre 25 al cuadrado. Este es el módulo. Esto deberían haber visto en variable compleja, pero si no, es de esta manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A ver si alguien se da cuenta. Lo que estamos haciendo es básicamente hallar el módulo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Sí, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Por qué? En este caso tengo aquí 10 unidades, cateto 1, cateto 2, va a ser este 2499 sobre 25, y la hipotenusa va a ser el módulo, que en este caso es 100,46. Eso es lo que se hace al momento de hallar el módulo de un número imaginario, por si acaso. Obviamente este triángulo se forma en el eje, en el plano de los números imaginarios, donde tenemos un eje real y un eje imaginario. El eje, el eje X para nosotros es el eje real, y el eje Y para nosotros va a ser el eje imaginario. Ya, en este caso, como les digo, pueden trabajar con la calculadora, o si quieren con esto de Pitágoras pueden hallar el módulo de esto, del número imaginario. El módulo, como les dije, es 100,46, y la arcotangente de 2499 sobre 25 sobre 10 es igual a 84,29. Esto poniendo la calculadora de manera tal cual, así como está, o sea, esto sacándole la raíz de los dos términos al cuadrado, y del arcotangente poniéndolo arcotangente de todo este número. Entonces, ahora lo anoto de esta manera: menos 1 sobre 50 con 90 grados sobre 100.46 con 84.29 grados. Directamente puedo esto dividir. Agarro la calculadora, digo menos 1 sobre 50 dividido entre 100,46, y me sale que es menos 199,08 microamperios. O sea, si alguien se da cuenta, este número es muy pequeño y lo estoy dividiendo 100 veces, por eso vuelve micro. En cuestión del ángulo, estoy restando 90 grados menos 84,29. Si restamos esto así de manera normal, nos va a dar 5,71. Entonces, esta es mi corriente 2. Con esto voy a poder, esto me va a ayudar a hallar el voltaje que cae sobre la bobina, tanto de manera fasorial como de manera como de su forma en función del tiempo. Así que me tengo que acordar, el voltaje es igual a menos la corriente I2 por la impedancia de la bobina. Reemplazo, en este caso es una multiplicación, me conviene mantenerlo en su forma fasorial. Entonces digo menos, este menos es este, pero lo voy a borrar esto. Este menos es este, el que está fuera del paréntesis. Un medio es menos 199,08 con un desfase de 571. Esto está en micro. Y por último, multiplico por la impedancia de la bobina, que es 100 con un desfase de 90 grados. En este caso, para hallar el valor de la... Bueno, aquí el menos con el menos se va a simplificar. El 199,08 lo multiplico por 100, o sea, 198,08 micros lo multiplico por 100, y se va a volver 19,91 milivoltios. Con un desfase de, aquí el 90, como es multiplicación, lo sumo con este desfase, que va a ser 5,71, me sale 19,91 milivoltios con un desfase de 95,71. En este caso ya tengo su fasor. Este es el fasor. Nos han pedido calcular la tensión fasorial sobre la bobina. Ya la tengo. También encontrar esa tensión en el dominio del tiempo. Así que ahora lo que tenemos que hacer para completar el ejercicio al 100% es hallar esta tensión en función del tiempo, porque esto está en función de la frecuencia. Tengo el voltaje máximo, en este caso, porque ya es voltaje, y tengo su desfase, que es 95,71. Así que lo que hago es, primero, este valor de la frecuencia angular, siempre me acuerdo, va a ser siempre igual. Lo único que hago es anotarme, bueno, aquí lo voy a anotar,
primero así, digo, el voltaje en función del tiempo va a ser igual al voltaje máximo por el coseno, abro paréntesis, de la frecuencia angular por el tiempo más el desfase. En este caso, ¿tengo el voltaje máximo? Sí, 19,91 milivoltios. El coseno, ¿a qué es igual? A coseno. La frecuencia angular, ¿a qué es igual? A 50 radianes. El tiempo se mantiene como tiempo. Y ahora el desfase ha cambiado. Ahora es 95,71. Y este es mi voltaje en función del tiempo. Aquí no se nota muy bien, pero mostrándolos aquí con la fórmula que ya he hecho, se va a notar un poquito mejor. En el dominio de la frecuencia, mi voltaje de la bobina es 19,91 con un desfase de 95,71 grados. En el dominio del tiempo va a ser el mismo valor, aquí me lo he comido los milis. Estos dos están en milivoltios. Aquí milivoltios. Eso van a tener cuidado ustedes, porque las unidades de voltaje son los voltios. Ya, 19,91, el voltaje máximo lo anoto aquí. Coseno de, esta es la frecuencia angular, de la 50 por el tiempo, más, y aquí tengo el desfase que es 95,71, el desfase. Y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Ya tenemos nuestra tensión, tanto como fasor, y tanto como su forma en el dominio del tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Si tienen alguna pregunta me la pueden hacer por el chat, que también estoy leyendo. Ya. Entonces, esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Pasamos al siguiente. En este caso nos dice, calcular la tensión fasorial B out o B de salida, el voltaje de salida, y luego graficar el fasor. Me están pidiendo dos cosas: calcular esta tensión en su forma fasorial y graficar. Lo primero que hacemos, primero aquí sin mucho esfuerzo, nos damos cuenta que todo ya está en su forma imaginaria rectangular. O sea, ya tienen los datos fasoriales. Así que lo único que voy a hacer es ponerlo en sus gráficos, ¿no? O sea, en este cuadradito, este rectángulo, y redibujarlo de esta manera. O sea, es el mismo circuito, pero redibujado de una manera un poco más ordenada, tal vez, por así decir. Porque aquí tenemos esta malla, aquí tengo una segunda malla y aquí tengo uno que no es malla, donde está el voltaje de salida. Aquí tengo el voltaje de salida, va a ser igual al voltaje que cae sobre esta resistencia y la fuente controlada. Aquí está lo mismo. De aquí vamos a tener el capacitor, la impedancia del capacitor, aquí está. Y aquí tengo en forma de estrella, ¿no? La resistencia y capacitor. Esta es la resistencia y capacitor. O sea, lo he redibujado, pero sigue siendo el mismo circuito. También le he cambiado el símbolo de resistencias, capacitores, a el símbolo de la impedancia. En aquí lo que vamos a hacer es trabajar con mallas. Como les dije, ustedes ya trabajan por el método que quieran. Eso ya depende de ustedes. Lo primero que voy a ver es a qué es igual mi voltaje out, o el voltaje que nos piden, este voltaje O. Este voltaje es igual a, y trazo cualquier camino. Como siempre les había dicho, pueden venir por aquí, o en mi caso yo prefiero ir por el camino más simple, que es este, donde solo paso por una impedancia de 120 ohmios, la cual va a estar polarizada por esta corriente I2, entonces pongo 120 por I2, y luego voy a tener esta fuente controlada, le pongo el signo por el que está llegando mi caminito, más, y el valor de la fuente controlada, que es 10. ¿De qué? Del voltaje X, que es el voltaje que cae sobre esta impedancia. Luego avanzo y llego hasta aquí, y ya tengo, aquí es igual mi voltaje de salida. Otro dato que nos sirve saber es el voltaje X. ¿Cuál es el voltaje X? En el circuito de aquí arriba es este. ¿Por qué? Porque dependemos de ese dato para la fuente controlada.
este dato Bx va a ser igual a la corriente que pasa por esta impedancia por la impedancia. En este caso, la impedancia tiene el valor de 60 ohmios, y en este caso, ¿cuál está polarizando de manera directa? Es la corriente I1, porque está yendo de esta manera y va a llegar al positivo. En cambio, la corriente I2 está en sentido contrario y va a polarizar de manera inversa. Por lo tanto, siguiendo esto, pongo signo más la corriente I1 menos la corriente I2, y aquí ya tengo mi voltaje X. Reemplazo el voltaje X aquí. Digo, el voltaje de salida es igual a 120 por la corriente I2 más 10 veces mi voltaje X, que es 60 por I1 menos I2. 10 por 60 es 600, 600 por I1 es 600 I1. Para I2 va a ser 120 I2 menos 600 I2. Restando eso nos va a dar que el voltaje de salida es 600 veces la corriente I1 menos 480 veces la corriente I2. Y ese es el voltaje que vamos a tener en la salida. Ahora mi trabajo es hallar la corriente I1 y mi corriente I2. Me anoto estos datos, aquí es igual mi voltaje de salida y mi voltaje X. Y procedo a hacer una sumatoria de voltajes. Una sumatoria de voltajes en cada malla. En este caso, voy a empezar con la malla 1, que como no hay fuentes de corrientes, se va a mantener como malla. Voy a avanzar, estoy yendo en camino horario porque es el camino de mi corriente, es el sentido de mi corriente. Y en este caso, el positivo está aquí arriba, así que le pongo menos B. Voy a seguir avanzando y me voy a topar con esta resistencia, con esta impedancia, que tiene el valor de 12 ohmios. Y está polarizada con mi corriente I1. Entonces, pongo 12 por I1. Voy a seguir avanzando en mi malla y bajo. En este caso, estoy llegando a la otra impedancia que tiene el valor de 60 ohmios y en dirección al camino que estoy tomando ahorita, que está yendo en sentido horario, las corrientes que están a favor son la corriente I1, así que le pongo con signo positivo, y la corriente I2 que está yendo en sentido contrario la pongo con menos I2. Voy a seguir avanzando y ya no tengo nada más en mi malla. Entonces ya he terminado mi primera ecuación. Despejo, esta B va a pasar con signo positivo al lado contrario. 60 I1 más 12 I1 es 72 I1, y aquí 60 por menos I2 es menos 60 I2. Despejo la I1, o sea, en este caso el menos 60 va a pasar aquí con signo positivo, el 72 va a pasar a dividir y lo invierto. Me va a quedar que la corriente I1 va a ser igual al voltaje B más 60 por la corriente I2 sobre 72. Me guardo ese dato. Ahora hago una sumatoria de voltajes en la segunda malla. En este caso, voy a empezar de aquí. Voy avanzando y como estoy tomando otro camino ahora, estoy yendo en sentido, en dirección con sentido horario, pero visto desde la malla 2. Entonces, la que está yendo a favor de este sentido es la corriente I2, entonces esa la pongo como signo positivo, y mi corriente I1 va a tener signo negativo. Voy a seguir avanzando y llego a la segunda impedancia. Me anoto menos J40, que es el valor de esta impedancia, menos J40, y por la corriente que lo está polarizando, que es I2. Voy a seguir avanzando, me topo con la siguiente impedancia, que es 120 I2, porque es la corriente que lo está polarizando esta impedancia, y por último la fuente de voltaje controlada, que está llegando por el lado positivo, me anoto el más, y su valor, que es 10Bx. Voy a seguir avanzando y cierro mi malla. Ya no hay más mallas, entonces me dedico a simplificar esta ecuación que he hallado. Digo, el voltaje X es igual a 60 por I1 menos I2. Todo lo que es I1 lo sumo y me sale que es 540. Todo lo que tiene I2 lo sumo y me va a salir que es menos 420 menos J40, separando lo real de lo imaginario. Y voy a factorizar el menos, que me va a dar menos, entre paréntesis, 420 más J40, todo por I2. Si me entienden, aquí este es el único número imaginario y es negativo. Aquí tengo 62, aquí tengo 120 y 2, pero aquí tengo 600 menos I2, o sea, 600 menos 120 menos 60 me va a dar menos 420, y he factorizado el signo negativo.
Por último reemplazo I1, aquí es igual I1 a voltaje B más 62 sobre 72. Otra vez, todo lo que es I2 lo voy a botar a lo voy a hacer factorizar con este término. Y aprovechando también aquí, simplifico 540 con 72. No, estoy factorizando primero el 10, porque todos los términos tienen 10 aquí. Y luego 54 entre 72 lo estoy dividiendo y me queda 3 cuartos del voltaje B más 62. Menos, aquí este término que me va a quedar menos 42 más J4 por I2. 60 por 3, 180. Dividido entre 4, 45. 45 menos 42 es menos 3. Perdón, es más 3. Entonces me queda 3, el menos se va a quedar con el lado negativo, que es 3 menos J cuartos por I2. Y aquí solo me va a quedar el voltaje 3 cuartos de B. Esto lo paso al lado contrario, me va a quedar 3 cuartos de B por aquí menos 3 más J4, porque estoy cambiando uno de los términos al sentido al otro lado de la ecuación. Y este número imaginario ahora lo paso a dividir. Me va a quedar 3 cuartos de B sobre menos 3 más J4. El voltaje B ya está en su forma polar, entonces lo copio tal cual. Aquí tengo el menos 3 más J4 en su forma rectangular, así que lo que puedo hacer es transformarlo a su forma polar. En este caso ya lo he hecho de manera directa, y si se acuerdan, este es el triángulo 3, 4, 5. O sea, 3, 4, 5. El módulo directamente lo puedo hallar que 5. Ahora el ángulo, ¿por qué aquí es 126? Porque es menos 3, 4, 5. Aquí es 90 grados, aquí va a ser 36,87. Entonces de esa manera aquí sacamos 126,87. O como les dije, de otra mejor manera es agarrar el arco tangente de 4 sobre menos 3 y les va a dar este valor. Así ya no se complican de estar recordando cosas, es más fácil usar la calculadora. Aquí 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 25, todo le sacamos su raíz, es 5. O sea, no hay mucha complicación en eso. Prosigo para la corriente I2. Como ya tengo los dos en su forma polar, es muy sencillo dividir. 90 entre 5 me va a dar 18. 0 menos 126,87 va a ser igual a menos 126,87. Y esta es mi corriente I2 en su forma polar. Lo voy a transformar en función, lo voy a convertir en su forma rectangular. Para hacer eso solo necesito la corriente máxima o su valor máximo y su desfase. Para transformarlo a rectangular tengo que agarrar su valor máximo y entre paréntesis poner coseno del desfase más j seno del desfase. Estos se deben acordar de variable compleja, pero de esta manera van a conseguir transformar la forma polar a la forma rectangular, ya no de rectangular a polar, que es que ya hemos visto anteriormente. Así que lo único que hago es agarrar 18 entre paréntesis coseno de menos 126,87 más j seno de menos 126,87. Pongo todo esto en la calculadora y ya. O sea, 18 coseno de menos 126,87 me sale menos 10,80. Aquí más por menos da menos. 18 por seno de 126,87 me da 14,40. Ya tengo la corriente 2 en su forma tanto polar, que es esto, su forma polar, y su forma rectangular. Prosigo. Ahora tengo que hallar la corriente I1. La corriente I1 es igual al voltaje B más 60 por la corriente I2 sobre 72. Por eso lo he transformado a su forma rectangular, porque aquí tengo una suma. Pongo el voltaje B más 60 menos 10,8 menos J 14,40. El voltaje es 120 con 0 grados. En su forma rectangular va a ser solamente 120. Entonces con ese dato pongo toda la calculadora. Me queda que menos 528 menos J 864 sobre 72 es igual a la corriente I1. Lo separo en números imaginarios, o sea, el real con el imaginario, y saco su módulo. Su módulo me va a dar que es 14,06 y su desfase me va a dar 121,43. Aquí tengo tanto su forma rectangular como su forma polar. Como les dije una vez más, para transformar de
esto a esto, lo único que tenemos que hacer es sacar su módulo de este término. El módulo siempre va a ser positivo, por eso no importa que todo esto sea menos. Aquí tengo el módulo. Y el ángulo, tengo que sacar el arco tangente del imaginario sobre el real. En este caso ahí sí importan los ángulos. Ya tengo tanto la corriente I1 y la corriente I2. En este caso, como aquí tengo una suma, la cual necesitamos para hallar el voltaje de salida, entonces la voy a trabajar con su forma rectangular. Y digo, el voltaje de salida es 600 veces la corriente I1 menos 480 veces la corriente I2. Anoto cada valor ahí, tanto el de la corriente I1 y el de la corriente I2. Pongo la calculadora los reales y los sumo. 600 por menos 22 tercios menos 480 menos por menos 10.8 y me va a dar 784. Los imaginarios, 600 por menos j por 12. Bueno, el j ya no lo necesito, solo lo anoto aquí. 600 por menos 12 más menos 480 por menos 14,4 y me va a dar 288. Aquí tengo el real y el imaginario. Nuevamente saco su módulo con la calculadora, o si quieren de manera manual, con las raíces elevando al cuadrado cada término, y me sale que es 835,22. Y el desfase va a ser menos 20,17. Y con esto ya habría hallado el valor del fasor. Ya habría cumplido hasta aquí. Calcular la tensión fasorial B0. Ya tenemos la mitad del ejercicio. Y lo último que nos falta es graficar el fasor. Para graficar el fasor, agarro el voltaje en su forma polar, agarro mi eje cartesiano, aquí tengo el real y el imaginario, con un desfase de menos 20,17, como es negativo, aquí es la parte real, aquí pongo menos 20,17 grados, y con un módulo de 835,22. Y esta es mi gráfica de mi fasor. Y esa sería la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Está todo claro? Ya. El siguiente ejercicio nos pide graficar a escala el módulo de la impedancia total en función de la frecuencia. Y nos dan aquí un módulo RLC en serie. Resistencia, capacitor, bobina. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es, como siempre, hallar en este caso, como todo está en serie, solo vamos a sumar. Solo necesitamos su forma rectangular. Así que la impedancia de la resistencia en su forma rectangular es directamente 10 ohms. De la bobina va a ser WL, pero la frecuencia angular no tenemos, porque tenemos un ejercicio que tenemos que graficar en función de la frecuencia. Así que lo vamos a dejar así. L es 4 tercios, entonces lo vamos a poner así. Y por último el capacitor, que es menos J sobre la frecuencia angular por el capacitor, que es 0.3. 0.3 es igual a 3 sobre 10. Como está en el denominador, el 10 va a pasar al numerador. Va a quedar menos J por 10 sobre 3 por la frecuencia. Y ya tengo mis tres impedancias. Voy a tener un circuito en serie de tres impedancias, de la cual voy a hallar una impedancia total, que va a ser la suma de estas tres impedancias. 10 más JW por 4 sobre 3 menos J por 10 sobre 3 frecuencia angular. Factorizo todo lo que se pueda factorizar, en este caso J, en este caso el 2, me va a quedar aquí un 2, el 2, aquí me va a quedar un 5. Y el 3, me va a quedar J por 2 tercios y adentro 2 por la frecuencia angular menos 5 sobre la frecuencia angular. El 10, que es el número real de la resistencia, no se toca porque es lo único que no va a variar, no depende de la frecuencia. Y por último voy a hallar su módulo. Otra vez, el módulo de un número imaginario
es igual al real, el número real, que en este caso es 10, al cuadrado, más el número imaginario, que es todo lo que voy aquí a cerrar con un corchete, 2 tercios, entre paréntesis, 2 por la frecuencia angular, menos 5 sobre la frecuencia angular, todo esto al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado aquí, más 2 tercios de 2 por la frecuencia angular, menos 5 sobre la frecuencia angular, todo esto al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y me acuerdo que la frecuencia angular es igual a pi por la frecuencia. Si no me equivoco es 2pi por la frecuencia. No, es pi por la frecuencia. Ya. Reemplazo. Creo que aquí me he equivocado. Creo que es 2pi, ¿no? ¿Ve? Ahorita me está viniendo un recuerdo. Sí, es 2pi. Es 2pi, ¿no? ¿Ve? Ya, entonces 2pi. Aquí me lo he comido un 2. Entonces esto hay que multiplicar por 2. Y aquí tiene que estar un 2. 2pi por la frecuencia. Ya. Error mío. Ya, después lo vamos... Bueno, imaginemos que he tomado en cuenta, ¿ya? O sea, es un error mío, pero ahorita nos estamos dando cuenta. Esto es lo real. Tristemente, como les había comentado siempre, cuando se hace aquí en diapositivas, me puedo dar cuenta del error, pero no lo puedo corregir. Así que ya. Vamos a continuar como si estuviera bien. ¿Está bien? Solo por esta ocasión. Ustedes si quieren lo sacan en real, pero como les digo aquí, 2pi por la frecuencia, este 2 me he rayado y me lo he comido. Ya. Aquí tengo una ecuación en función de la frecuencia. Aquí tengo la frecuencia y la frecuencia. Lo que voy a hacer es hacer una tabla de valores de frecuencias y de acuerdo a eso, qué valor tiene mi módulo. Lo que les sugiero que hagan es, si se dan cuenta, el único término que no depende de la frecuencia es este 100. Por lo tanto, el valor mínimo que va a tomar, porque esto es una suma, es cuando esto sea 0, o sea, cuando la frecuencia, cuando estos dos términos se anulen, y me va a dar raíz de 100, en ese caso va a ser 10. Para hallar ese término, que posteriormente lo vamos a ver que es la resonancia, tengo que igualar estos dos términos, tengo que hacer que este término se vuelva a 0. Digo 2πf menos 5πf, como les digo otra vez, tengan en cuenta que aquí falta un 2 y aquí un 2, pero estamos asumiendo que no me he olvidado y que ha dado esto. Como les digo, un error mío, no se olviden ustedes. Ya, pero esto digamos es igual a 0 y despejo el valor de la frecuencia. El valor de la frecuencia que hallé es aproximadamente 0.25, pero ese valor va a hacer que este término se vuelva a 0. Y les sugiero empezar por ese valor y aumentar un poquito más y un poquito menos para graficar. Ya vean, digamos, o sea, cosas que tienen que tomar en cuenta. La impedancia no va a ser negativa, nunca va a ser negativa. 2. La frecuencia en Hertz no puede ser tampoco negativa. O sea, aquí no le pueden poner frecuencias igual a menos 100 Hz, digamos. No. Esas dos cosas tienen que tomar en cuenta. Así que con esos datos graficamos. Como les dije, el término que hacía que aproximadamente sea esto 0 es 0.25. Tiene más decimales, pero nosotros estamos tomando como 0.25 porque aquí da 10.00 algo, que es aproximadamente 10. Y de aquí ya le he ido aumentando 0.05, 0.05 y aquí 0.10. Y aquí le he ido restando 0.05 y restando 0.05. Y graficando nos da una gráfica similar a esta. Tomándolo en 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.45. 0.40 igual me va a dar seguramente un 0.22 más o menos. Viendo gráficamente obviamente, ¿no? Y esta sería la respuesta del ejercicio. En aquí tiene que estar en función de la frecuencia en Hertz. Aquí está en función de la... esto es el módulo en función de la frecuencia. Y va a seguir una gráfica de esta manera. Esa sería la respuesta de este ejercicio y hasta donde tengo entendido está entrado un examen. Tengan cuidado, han visto que por una cosita esto puede variar, porque ahorita si lo tomamos
de manera correcta, este se va a volver 4 y aquí va a haber un 2. Imagino que va a variar de cierta manera, no va a ser tan drástico el cambio, pero obviamente ya lo que he hecho aquí en la gráfica está mal. Como les digo, tristemente no lo puedo variar ahorita. Pero tengan en cuenta que este es el método para resolver este tipo de ejercicio, si es que entrar en el examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya. Y por último, vamos a ver este último ejercicio. Este era de un examen de competencia. Se van a dar cuenta que no es muy complicado, pero en aquí puede haber una pescadita tal vez que no sepa. Bueno, el ingeniero lo sabe decir, pero tal vez no lo han tomado muy en cuenta. El ejercicio dice, si el voltímetro indica una lectura de 45 voltios, ¿qué lectura indicará el amperímetro? Aquí nos dan el voltímetro y aquí está el amperímetro. El voltímetro, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El voltímetro mide el valor eficaz. ¿Qué significa? El valor eficaz es 45 voltios y a su vez el valor eficaz es igual al voltaje máximo sobre la raíz de 2. Entonces, el voltaje máximo que va a caer sobre la resistencia es 45 raíz de 2. No es 45 voltios. Ahora, en este ejercicio, si no tomábamos en cuenta esto, igual iba a dar el resultado, pero era por coincidencia. En otro tipo de ejercicios puede que no dé. Pero, o sea, por ejemplo, si no nos pedían en el amperímetro igual el valor de corriente que lee el amperímetro igual es eficaz. Por lo tanto, este raíz de 2 se va a simplificar. Pero, si no nos pidieran lectura del amperímetro, ahí sí habría una variación, a eso me refiero. En ese caso, tengan en cuenta esto más que todo. El voltímetro mide el valor eficaz. El amperímetro igual. Ya, entonces el voltaje máximo va a ser igual al voltaje 45 voltios. En este caso, la raíz de 2 va a pasar a multiplicar por la raíz de 2. Y ese va a ser mi voltaje máximo. Lo paso todo en función, en su forma de impedancias, que va a ser, ya está todo en su forma de impedancias, ¿no? En su forma rectangular. Aquí tenemos 5 ohmios, J 2 ohmios, 3 ohmios y menos J 3 ohmios. Se van a dar cuenta que las bobinas siempre son positivas y los capacitores siempre son negativos, por lo que les he dicho que en el caso de los capacitores la unidad imaginaria se encuentra en el denominador y al momento de ponerlo en el numerador se multiplica por otra unidad imaginaria tanto en el numerador como en el denominador y ahí da un menos 1. Bien, aquí puedo aplicar mallas, pero en este lado hay algo que nos va a detener, por ejemplo en la malla 1, que aquí hay un circuito que no conocemos, pero puedo decir que la corriente de la malla 1 es igual a la corriente que va a tener el amperímetro. Eso se puede tener muy en cuenta. Otra forma que podemos ver es analizar que aquí vamos a tener una corriente total I y que se va a dividir en I1 y 2. Eso ya lo ven ustedes cómo quieren tratarlo. Yo lo he tratado como aquí una malla, como dos mallas, pero no estoy tomando el análisis de la primera malla porque aquí hay un circuito que no conozco. O sea, no es que el circuito aquí está cerrado. Aquí hay un circuito de red que no conocemos si es alterna, continua, qué tipo de circuito será. Así que no es esto que está en un cortocircuito desde este punto hasta este punto. Tengan en cuenta eso. Pero si aquí aplico una corriente de malla, lo que sí puedo decir es que la corriente de la malla 1 es igual a la corriente del amperímetro. Otra cosa, que el voltaje máximo, que es el voltaje que va a estar o que vamos a analizar en la resistencia de 3 ohmios, es igual al valor de la impedancia, que es 3, por la corriente que está pasando por esa malla, en este caso la corriente I2. Ahora, cuidado, aquí estén poniendo una tercera corriente, ¿no? O sea, que digan que es una tercera malla, ¿no? O sea, el voltímetro no lo vamos a tomar en cuenta. Es como que no estuviera aquí y el amperímetro hasta cierto punto no está, pero queremos saber qué valor mide. Ya. Estamos viendo que el voltaje es máximo es igual a 3 veces, o la impedancia de la resistencia, que es 3, por el valor de la corriente que está polarizando de manera directa, porque si vemos que está yendo en sentido horario, va a tocar primeramente el signo positivo, entonces más 3 por la corriente I2. Despejando de esta ecuación la corriente I2, me queda que la corriente I2 es igual al voltaje máximo sobre 3. ¿Por qué? Porque el voltaje máximo es un dato. Algo que tenemos que tener en cuenta aquí es que igual está un poco mal esto que estoy diciendo. No estamos analizando el voltaje máximo, estamos analizando el fasor.
del cual hemos hallado su voltaje máximo. Esto está mal. Estamos hallando el voltaje que cae sobre esta resistencia, cuyo valor máximo es este voltaje que hemos hallado. Bien, entonces aplicamos una sumatoria de mallas en mi malla 2. Como siempre, empezamos de algún lado que queramos. Yo voy a empezar, a ver, 3 y 2, ¿dónde está eso? De aquí. Empiezo bajando y me topo con una impedancia. La impedancia tiene el valor de 3, la corriente es I2. Voy a seguir avanzando, en este caso me topo con otra impedancia que tiene el valor de menos J3 por la corriente I2. Sigo avanzando y aquí me voy a topar con una tercera impedancia. Me anoto el valor que es J2 por, en este caso, la corriente que está yendo en sentido o a favor de mi camino es la corriente I2 y esta está yendo en contra. Entonces I2 menos I1. Sigo avanzando, me topo con la siguiente impedancia que tiene el valor de 5 ohmios y multiplico por la corriente que está a favor, que es I2, y le resto la que está en contra, que es I1. Sigo avanzando y cierro mi circuito. Aquí factorizo I2 y me queda 3 menos J3. Aquí factorizo I2 menos I1 y me va a quedar 5 más J2. La corriente I2 en aquí ya lo he corregido de manera correcta, porque como les dije, no estamos analizando el voltaje máximo, porque esto si lo analizáramos así sería como que fuera constante. No es constante. Esto es un fasor y el fasor tiene como término máximo el voltaje máximo. Ha sido un error mío aquí de typeo, ya que el voltaje es igual al voltaje máximo con un desfase que no conocemos. Por eso, esto está mal que les diga que es el voltaje máximo, este es el fasor B. Y aquí ya lo estoy tomando como el fasor B. Aquí está de manera correcta. Bien. Agarramos la ecuación que tenemos. Aquí tenemos B tercios. 3 más 5, 8, menos J3 más J2 menos J. Y aquí ya voy a factorizar B tercios. En este caso tengo más por menos, menos, y lo voy a multiplicar todo esto por I1. 5 más J2 por I1. El fasor B es un dato. Estos dos son números imaginarios que igual son datos. Lo que quiero hallar es la corriente I1, porque es la corriente que es igual a la corriente que mide el amperímetro. Despejo esto con signo negativo, pasará al lado izquierdo con signo positivo. El término imaginario va a pasar a dividir. Y esto lo transformo a su forma polar. 8 por 8, 64, más 1, 65. Aquí esto, para hallar el ángulo es necesario usar la calculadora. En aquí abajo igual lo propio, 5 por 5, 25, más 4, raíz de 29. Y para hallar el ángulo necesariamente uso la calculadora, que sería el arcotangente, el de arriba, arcotangente de menos 1 sobre 8, y en el denominador arcotangente de 2 sobre 5. Todo esto multiplicado por el fasor B, que es 45 medios, que es su valor máximo, con un desfase que no conocemos, porque el voltímetro no nos da el desfase. Todo esto dividido entre 3. 65 por 45 dividido entre 29 dividido entre 3 me da 22,46 por raíz de 2 que me he olvidado anotar, por raíz de 2. Todo con un desfase de el desfase inicial del voltímetro menos 28,92 grados. Como les dije, el amperímetro solo mide el valor eficaz. Y esta es mi I máxima ahora. I máxima. Así que el amperímetro, como mide el valor eficaz, digo que mi corriente eficaz es igual a mi corriente máxima sobre raíz de 2. Entonces, 22,46 por raíz de 2 sobre raíz de 2, la raíz de 2 se va a simplificar, y me sale que el amperímetro mide 22,46 amperios. Como les dije, en este ejercicio en particular, si nos olvidábamos esta raíz de 2, no iba a afectar, porque solo he usado aquí, cuando he reemplazado. Si aquí lo ponía 45 y no sabía que después el amperímetro tenía que dividir por raíz de 2, no iba a afectar. Pero si nos pedían hallar
Por ejemplo, el fasor, sí, tal cual, el fasor que pasa sobre aquí un elemento n, ¿no ve? Ahí sí nos iba a afectar esa raíz de 2 y ahí estaría mal. En este caso sería suerte, por ejemplo, de que se olviden poner la raíz de 2 y el ingeniero no se dé cuenta. Tendrían el mismo resultado, pero legalmente, por así decirlo, el amperímetro va a medir el valor eficaz y tienen que hacer el procedimiento de la raíz de 2 pasar a multiplicar al valor eficaz y ahí van a tener su corriente máxima. Y les da este valor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Ya, voy a cortar la grabación.